Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video tutorial de programación en Java. En este video vamos a ver el tema de operadores. Como es un solo tema, lo vamos a ver muy práctico, no realicé diapositivas. Y bueno, lo primero que les quiero mostrar es esta tabla. Voy a dejar en la descripción el link desde donde descargarla. Es simplemente un archivo doc. Y en esta tabla tenemos todos los operadores de Java ordenados por su prioridad o precedencia. En un momento vamos a ver qué significa esto. Y bueno, una breve descripción del operador. Y bueno, aquí en el lado derecho de la tabla tenemos lo que es la asociatividad, que también ahorita al estar trabajando con los operadores que vamos a ver hoy, vamos a ver de qué se trata la asociatividad. De hecho, nosotros vamos a estar trabajando con los niveles 3 y 4, que son los operadores aritméticos, es decir, son los operadores con los que vamos a hacer los cálculos matemáticos más básicos, ¿no? Multiplicación, división, suma y resta. Entonces, pasemos a nuestro ambiente de Eclipse. Yo aquí he creado un proyecto que llamé tutorial02, en el cual creé el archivo operadores.java con mi clase principal. Entonces, en los comentarios, no sé. Y vamos a ver, el primer operador que vamos a ver es en realidad un operador que ya vimos en el capítulo anterior, que es el operador de asignación. Si ustedes recuerdan, declarábamos una variable. Por ejemplo, vamos a declarar int x, es decir, mi variable x de tipo entero, y la podíamos inicializar a un valor, por ejemplo, 0, ¿no? Bueno, pues esta inicialización en esta inicialización estamos usando el operador de asignación, que es este signo de igual. Si vemos en la tabla de operadores, el operador de asignación se encuentra casi hasta el final, ¿sí? Eso significa que va a ser de los últimos que se van a evaluar. ¿Ok? Entre más alto esté el operador en la tabla, antes se hará su operación. Muy bien, y su asociatividad es de derecha a izquierda. O sea que este operador toma dos valores, la x, bueno, dos operandos, la x y el número 0. Y lo evalúa de derecha a izquierda, es decir, primero va a leer el 0, lo va a asignar a la x, es decir, ahora la x tiene el valor 0. Podemos ver eso imprimiendo, ya saben, system.out.println, y vamos a pedirle que nos imprima x. Punto y coma para terminar. Guardamos y corremos. Ya saben, si no están usando Eclipse, pues desde la línea de comandos java c el nombre de su archivo .java y después java con el nombre de su archivo sin extensión. Entonces nos ha impreso el valor 0, que es lo que esperábamos. El valor de x es 0. Volvamos a usar el operador de asignación con la x después de haberlo impreso, y ahora vamos a asignarle el valor 10. Punto y coma. Volvemos a imprimirlo. Y, bueno, guardamos, corremos. El primer valor, es decir, este de aquí, esta impresión, nos arroja el valor 0. ¿Sí? Después cambiamos el valor, le asignamos el valor 10 a la x, recuerden, es de derecha a izquierda, y lo volvemos a imprimir y ahora nos arroja pues el nuevo valor, que es 10. Ok, entonces la asignación no es muy complicada, es relativamente simple. Entonces pasemos un poco a los operadores aritméticos, como la suma y la multiplicación. Bueno, veamos primero los más sencillos, que son suma y resta. Entonces declaremos otra variable que sea y, y le vamos a dar el valor 9.
Vamos a cambiar el valor de x para que sea 6. Muy bien. Entonces, con el operador suma vamos a sumarlos. Simplemente x más y. Si vemos en nuestra tabla, el operador suma se encuentra en el nivel 4, ¿sí? Adición y sustracción, es decir, suma y resta, y se evalúa de izquierda a derecha. O sea, nuestro operador va a leer primero el valor de x, que es 6, después va a leer el valor de y, que es 9, y los va a sumar. En el caso de la suma, si lo recuerdan, el orden de los factores no altera el producto, es decir, no importa que no importara que hubiera tomado primero a la y y después a la x, valdría lo mismo. Entonces, guardamos y corremos, y bueno, 6 más 9 es 15, que es lo que esperamos que nos arroje, y pues no hubo ningún problema con eso. Con la resta es exactamente igual. Utilizamos el operador resta, que se encuentra en el mismo nivel que la suma, el nivel 4, y también se evalúa de izquierda a derecha. Es decir, suma y resta se evalúan de izquierda a derecha. O sea que va a tomar primero el valor de 6 y después le va a restar el valor de 9. Eso nos debería arrojar menos 3. Compilamos y corremos y efectivamente nos arroja menos 3. Entonces, suma y resta es tal cual las conocemos de los cálculos de primaria y secundaria. Entonces, veamos ahora qué tal la multiplicación. ¿Okay? El operador multiplicación es un asterisco que en este caso nos multiplicará x por y, 6 por 9, nos debe dar 54. Y efectivamente es lo que obtenemos, 54. Muy bien. Ahora voy a borrar esto de aquí. Ya sabemos que es un 0. Como ya los eliminé, no puedo usar ni la y ni la x. Entonces voy a usar números explícitamente. Por ejemplo, ¿cómo debo hacer si yo quiero obtener el resultado de 6 más 7 por 2? Es decir, yo quiero sumar 6 más 7, que va a ser 13, y multiplicarlo por 2 para que sea 26. Guardo y corro y me arroja 20. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿No se suponía que iba a ser 26? Pues resulta que el operador producto o multiplicación se encuentra en el nivel 3 de nuestra tabla, mientras que la suma se encuentra en el nivel 4. Eso quiere decir que el operador producto se tiene que evaluar antes que el operador suma, cuando están en este caso como aquí. Entonces, primero va a hacer la multiplicación de 7 por 2. Y una vez que haya obtenido ese resultado, que va a ser 14, se lo va a sumar a 6 y es por eso que nos arroja 20. Pero yo lo que quería era en realidad primero sumar el 6 y el 7. Entonces, ¿cómo puedo hacer para sumar el 6 y el 7? Bueno, hay un operador que está por encima de cualquiera, que es, bueno, más que un operador, es una forma de agrupar. Es como un agrupador, que son los paréntesis. Entonces, con los paréntesis yo encierro entre paréntesis lo que quiero que Java ejecute primero y va a ser lo que va a ejecutar primero. Entonces, en este caso encierro entre paréntesis 6 más 7 y lo que va a pasar es que Java se va a saltar esto y primero va a resolver lo que está dentro del paréntesis. Una vez que ya resolvió lo que está dentro del paréntesis y lo asigna aquí, que en este caso va a ser 13, entonces ahora sí va a tomar esto como el valor 13 y el 2 y los va a multiplicar. Y ahora sí debe arrojar el valor 26. Muy bien, tenemos el valor 26. Ok, entonces ahora veamos la siguiente operación, siguiente operador, que va a ser el operación de división. Digamos que queremos dividir 10 entre 5, por decir algo. Guardamos y corremos y nos obtenemos 2, tal y como esperábamos. La división de 10 entre 5 nos da 2.
Veamos qué pasa, por ejemplo, si dividimos 34 entre 7. 34 entre 7 nos debe dar como 4.8 o algo así, más o menos, si hacemos la división nosotros. Entonces compilamos y corremos y Java nos da 4. Pero, ¿y entonces qué pasó con ese punto 8 aproximadamente? Bueno, el operador división, este de aquí, esta diagonal, toma el primer valor, que es un valor entero. Recuerden que si no tiene punto decimal es un entero. Y toma el valor 7 y los divide, tal y como esperaríamos, 34 entre 7. Pero el resultado de esa división, como los dos son enteros, va a ser un entero también. Y pues un entero no puede tener punto decimal, así que ese punto 8 simple y sencillamente lo quitó. No lo puso porque el resultado tiene que ser entero. Pero si queremos obtener un valor entero, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos algunas opciones. Por ejemplo, en este caso puedo poner punto 0. En alguno de ellos, en cualquiera. ¿Por qué puedo poner en cualquiera de ellos? Bueno, recordemos el orden de los tipos. De los tipos numéricos, el menor era byte, ¿sí? Y byte puede ser convertido sin perder información en un short. Y el short a su vez puede ser convertido sin perder información en un int. El int puede ser convertido en un long. El long puede ser convertido en un float. Y finalmente el float puede ser convertido en un double. Si vamos de izquierda a derecha, al hacer la conversión no perdemos información. O sea, podemos saltarnos, por ejemplo, convertir un byte directamente hasta un float. Y no pasa nada, no perdemos ninguna información. Pero si por ejemplo queremos convertir un double a un int, pues sí vamos a perder información, porque el double puede contener cifras después del punto decimal, mientras que el int pues no puede contener cifras después de un punto decimal. Que es exactamente lo que está pasando aquí. Nosotros habíamos perdido información al dividir 34 entero entre 7 entero. ¿Sí? El resultado es un double, pero se lo estábamos asignando a una variable int. Nosotros nunca le dijimos a Java que tenía que ser una variable int, pero como los dos eran enteros, entonces Java asume que el resultado debe ser también un entero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, al ponerle el punto 0 ya le decimos a Java que este 34 es en realidad un tipo double. Pero el 7 sigue siendo entero. Entonces, la división lo que hace es tomar el primer operador, que es un double, y el segundo, que es un int, pero no puede hacer nada todavía porque son de tipo diferente. Entonces debe convertir uno al otro sin perder información. Entonces, ¿cuál debe convertir a cuál? Pues el int lo debe convertir a double, es decir, el 7 entero ahora va a pasar a ser un 7 de tipo double. Y ahora sí puede hacer la división sin ningún problema y no vamos a tener la pérdida del punto decimal. Guardamos y corremos y aquí tenemos 4.857, etc. que es el resultado de dividir 34 entre 7. Muy bien. ¿Qué otra opción teníamos aparte del punto 0? Cuando tenemos números explícitos podemos ponerle, por ejemplo, una f. ¿Recuerdan que hacía la f? Le decía que este era un tipo float. Y otra vez la división va a tomar tipo float, tipo entero. El entero lo convierte a float, hace la división. Guardamos y corremos y nos vuelve a arrojar otra vez el 4.85. Pero si se fijan, ahora ya no tengo el número tan largo como lo tenía hace un momento, porque recuerden que float puede almacenar menos información que un double. Cuando pongo punto 0 nada más, le estoy diciendo a Java que es un double, ¿sí? Y el float pues es un poco más corto, le cabe un poco menos información, así que pierde información después de este 3 que está aquí. Muy bien, pero si quisiera ponerle a que fuera double, en lugar de la f podría poner una d, por ejemplo. Guardamos y corremos
y vean que otra vez tengo ese número que me había arrojado al comienzo con más información que hace un momento. Muy bien, ¿y qué hubiera pasado si por ejemplo yo hubiera tenido una variable int, voy a decir n1 que es igual a 34 y un n2 que es igual a 7? Y hubiera hecho esa división aquí. n1 dividido entre n2. Ahora ya no puedo poner punto 0 aquí, porque si yo pongo punto 0, vean lo que pasa. De hecho Eclipse ya me marca un error. Me dice que ese punto 0 no debería estar ahí, que mejor lo borre. Entonces lo borro. Y si le pongo la D, bueno, ahora Eclipse me está diciendo N1D. N1D es un identificador válido. Entonces me está diciendo que no lo conoce. Conoce a N1, pero no sabe qué cosa es N1D. ¿Por qué? Porque N1 pues no es un número explícito, no es un número como el 34, así tal cual. Es una variable que contiene al 34, recuerden eso. Entonces no puedo poner ni el punto 0 ni la F, pero yo quiero hacer la división y que me salga el resultado con punto decimal, porque aquí como los dos son enteros, bueno, vamos a ver, si guardamos y corremos, pues la división es entera y me arroja el 4 de nuevo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esto me arroje el 4.8 que tenía hace un momento? Bueno, vamos a usar el operador conversión de tipo. También está en la tabla. Está aquí en el segundo nivel. Y el operador de división está en el tercero. O sea que la conversión de tipo se va a hacer antes que la división. ¿Sí? Entonces, operador tipo, y dentro de los paréntesis, bueno, el operador tipo es simplemente el tipo encerrado entre paréntesis antes de el argumento que es nuestro operando n1. Entonces quiero que lo convierta a un double. ¿Vale? Entonces este double entre paréntesis antecediendo a nuestro n1 lo que hace es decir, allá va, yo quiero que este n1 para el caso de esta multiplicación, bueno, esta división que estás haciendo ahorita, lo conviertas en un double. Solamente ahorita, no lo va a dejar permanentemente como un double. En cuanto acabe la división, nuestro n1 va a ser un tipo entero. ¿Ok? Entonces, hacemos eso, guardamos y corremos. Y nuevamente tenemos nuestra división real como la queríamos. ¿Ok? Entonces, bueno, les decía, el operador conversión de tipo está antes que la división, así que primero convierte a n1, lo convierte a tipo double. ¿Ok? Después la división toma a n1 como un double y n2 como un entero. Y recuerden, los convierte a que los dos sean iguales, entonces el entero lo promueve a un double y ahora tiene dos double, hace la división y el resultado pues va a ser un tipo double y es lo que me imprime en pantalla. Muy bien. Entonces, pues ya vimos suma, resta, multiplicación, división. Quiero que vean una cosa también. Digamos que yo quiero dividir n1 entre n2 por 2. ¿Ok? Es decir, quiero que el 7 me lo multiplique por 2, va a ser 14, y después al 34 me lo divido entre 14, a ver qué me da. Debería darme un poquito más que 2, ¿no? Entonces, guardamos y corremos y me da 8. ¿Por qué me ha dado 8? Bueno, si vemos, los operadores de multiplicación y división están en el mismo nivel. Es decir, no necesariamente se va a realizar uno antes que el otro. Pero se evalúan de izquierda a derecha. Entonces, como la división y la multiplicación están al mismo nivel, ninguno tiene prioridad sobre el otro, se sigue el siguiente criterio, que es ese de la asociatividad, es decir, se va a evaluar de izquierda a derecha. El operador de división está más a la izquierda, entonces va a ser el primero en evaluarse. Entonces primero va a dividir n1 entre n2,
que como son enteros, me arrojaba 4 si lo recuerdan, y luego ese 4 lo va a multiplicar por 2. Si yo quiero que primero haga la multiplicación y después haga la división, pues encierro la multiplicación entre paréntesis. ¿Sí? Entonces ahora tengo 4. Digo 14 aquí. 7 por 2, 14, y va a dividir 34 entre ese 14. ¿Y qué esperan que arroje? Entero entre entero, recuerden, pues me arroja 2. ¿No? 34 entre 14 es un poquito más que 2. Vamos a ver cuánto es. Hacemos la conversión de tipo de alguno de los dos, cualquiera. Guardamos y corremos. Y tengo aquí 2.42, que es el valor de 34 entre 14. Ahora, les digo, puede ser la conversión de tipo en cualquiera de los valores. Si yo convierto este a tipo double, el n2, también me arroja el resultado tipo double. ¿Por qué? Porque esta era un double por un entero, los convirtió el entero en double, y el resultado es un double. Entonces va a dividir n1, que es un entero, entre un número double, pero primero convierte n1 a double. ¿Sí? También puedo poner, por ejemplo, aquí la d en el 2, en el caso del 2, y sigue valiendo. ¿Por qué? Porque ahora el 2 era el double, pero convirtió al n2 en double, y después al hacer la división convirtió a n1 en double. ¿Okay? Entonces esa es la conversión de tipo. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video para que no se haga demasiado largo. Espero les haya gustado y lo hayan entendido. Y ojalá sigan viendo los videos de la serie. Un saludo para todos, cuídense mucho y hasta la próxima.